esmirmidones.blogspot.com. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Agradezco la invitación que nos hace la jornada en Casalamo. Agradezco a Ángel Guerra, verlo tan saludable y cordial, por esta amable invitación, y a muchas caras que aquí recuerdo. Venía yo un poco más seguido a estos foros. Agradezco la invitación y agradezco la participación, la presencia de todos ustedes. Como el tema es un tema muy amplio y tiene muchas aristas sobre las cuales se puede abordar, el análisis que nos presenta la doctora Josefina, pues nos sitúa en otra visión más histórico-estructural desde el ángulo económico. El documento que están ustedes recibiendo en realidad es un recuento de las bases constitucionales sobre las cuales se fundan conceptos que plasmaron las ideas centrales de la Revolución Mexicana. Estamos hablando de la génesis del artículo 27 de la Constitución. Estamos hablando de conceptos que aborrece la oligarquía y los vendepatrias. También. Estamos hablando de la propiedad originaria de la nación sobre sus recursos naturales, sobre el agua, sobre su territorio. Estamos hablando del dominio directo de la nación sobre estos recursos, entre ellos el petróleo, y estamos hablando en ese documento, haciendo un recuento de hechos desde el constituyente del 17 para acá, estamos hablando de un dominio directo que es inalienable y es imprescindible, y en cuyo primer párrafo del 27 se reconoce que si hay propiedad privada es porque lo concede la nación. Y vean cómo ese asunto trastoca y provoca el enojo profundo desde la época de la revolución, de la oligarquía que se ha venido refuncionalizando, pero que por ahí los apellidos nos marcan, digamos, un origen, un tronco común desde la época de Porfirio Díaz. Y todo esto, ¿por qué hay que tenerlo en mente? Porque en el otro documento que están recibiendo, que es un cuadro que construí a partir de los anuarios estadísticos de Pemex, doy cuenta de la terrible descapitalización que ha sufrido la mayor empresa del Estado y de la nación, que es Pemex, haciendo un comparativo desde los 938 millones que se ingresaron por venta de petróleo a partir de 1938 hasta la cifra desbordada en todo el periodo neoliberal, que se lee así, durante el periodo neoliberal, que yo aquí para efectos solamente de suma y de resta ubico de Miguel de la Madrid para acá, lo que ha ingresado en Petróleos Mexicanos por concepto de venta del barril, por venta del crudo, son más de 12 billones, con B, 978.564 millones. Y en el periodo neoliberal, lo que le han cargado de impuestos de manera criminal, en eso consiste parte del saqueo, son más de 7 billones, con B de bueno, 420.286 millones. Es decir, en promedio, mientras en el periodo pre-neoliberal, que va del presidente Lázaro Cárdenas hasta López Portillo, hasta Luis Echeverría Álvarez, lo que en promedio pagó de impuestos Petróleos Mexicanos fue un 16% respecto al total de sus ingresos por venta de petróleo, y en comparación durante el periodo neoliberal pagó de sus ingresos totales 57%. No hay una empresa en todo el planeta, por supuesto, no les puedo hablar de todas las empresas, pero hay quienes sí han hecho estos condensados. No hay una empresa en todo el planeta
que pague esa suma descomunal, aberrante, criminal que marca el saqueo de petróleos mexicanos. Y con eso, porque además estos datos no son de un servidor, lo único que hice fue sumar y restar. Es una operación muy simple que se puede llevar a cabo más allá de las estupideces con las que nos quieren manipular cuando dicen es que Pemex no tiene recursos, es que se requiere el capital privado porque no hay con qué pagar la supuesta modernización de petróleos mexicanos. Ustedes lo pueden checar todavía, a ver si no lo borran un día de estos, de la página de internet, de la página web de Petróleos Mexicanos. Ustedes lo pueden checar ahí. Está un poquito oculto, pero hay que saberle darle clic a las ligas y ahí va a aparecer los anuarios estadísticos. Se van a los anuarios estadísticos y tienen que presentar el cuadro por año de cuánto ingresa por venta de petróleos, y después en los resultados de explotación ustedes van a hacer la suma de la serie de impuestos, que ahora son muy sofisticados, pero no se pierde uno al hacer la suma y después hacer la resta año tras año de lo que ha ido pagando la paraestatal. Entonces el cuadro da cuenta de la descapitalización, pero en mi opinión esto, aunque es la parte medular de lo que quieren ellos apropiarse de lo que se llama la renta petrolera, el problema de fondo es el que estoy marcando en el otro documento. Es decir, quieren trastocar la parte esencial, la parte fundamental, lo que los expertos, los maestros en teoría constitucional señalan como la parte dogmática de la Constitución. La parte dogmática son los principios que se discutieron y que fueron parte de las aspiraciones, de las demandas, de los reclamos de la Revolución Mexicana de 1910-17. Para dar un ejemplo al absurdo, no puedes tú reformar la Constitución actual para restaurar la esclavitud, como tampoco lo puedes hacer para fundar un régimen monárquico, porque alteras esos aspectos estructurales dogmáticos de una Constitución, y la propia Constitución, como se dice ahora, establece sus candados para que cuando eso suceda, el 135 de la Constitución dirá que cuando se restablezca la legalidad constitucional, que es lo que plantea Morena y López Obrador, habrá que hacer esos cargos y habrá que regresar las cosas al proyecto originario de la Constitución de 1910-1917. Pero bueno, ahí ya me meto yo a otro tema que no voy a abordar en este momento, que es también cómo tú puedes desarrollar esas partes progresivas de la Constitución. Entonces, ese documento que da cuenta de la génesis del artículo 27 es fundamental para entender que no es como lo quiere manejar la oligarquía de los vendepatrias, un asunto de números solamente. Es de proyecto de nación. Si perdemos el petróleo, si perdemos la electricidad, si como pretende Peña Nieto degradar la exclusividad de la nación a un asunto meramente prioritario, perdemos el sueño de muchos de nosotros por construir un México con libertad, con justicia y con democracia. Por supuesto, estos temas no le entran la discusión oligárquica porque, repito, están empecinados, como el Partido Acción Nacional, que en su iniciativa privatizadora dice hay que borrar todo el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución para que no exista nunca más la exclusividad de la nación en materia de petróleo y en materia de electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y como con otras palabras lo dice también la iniciativa de Peña Nieto y del PRI, cuando dicen, utilizando un recurso mediático, que hasta el general estuvo de acuerdo en la participación del capital privado. Una cosa falsa. En el documento que tienen ustedes en la mano doy los pormenores que en resumen son los siguientes. Por supuesto, este asunto aparece en la ley reglamentaria una vez que se eleva a rango constitucional la expropiación petrolera. Aparece, pero aparece limitado en dos condiciones.
Puede participar el capital privado, pero siempre y cuando sean personas físicas mexicanas. Puede participar el capital privado, además de llenar el requisito de personas físicas mexicanas, siempre y cuando no sean sociedades anónimas, porque el otro sería un absurdo. Es decir, haces una expropiación para que después regrese el capital extranjero bajo la forma que sea, en este caso, y sigue siendo bajo la forma de sociedades anónimas. Esa fue la limitante que planteó el general Cárdenas, y además hay que subrayarlo, lo hace en un contexto geopolítico extremadamente complicado. Estamos hablando ya del inicio de la Segunda Guerra Mundial, de un acoso que se tradujo en hechos concretos de presiones diplomáticas, inclusive de tipo militar, más allá de lo económico y el problema de la plata. En aquellos años, una de las principales materias de exportación de nuestro país, tuvo la astucia el general Cárdenas como para que ese tema pudiera pasar finalmente. Recuerden ustedes que la expropiación fue el 18 de marzo de 1938 y solamente un año, 9 meses después, prácticamente ya al fin de su mandato, lo que hace el general Cárdenas es decretar y publicar en el diario oficial. Con eso dio el espacio político necesario para asentar la expropiación del petróleo. Y el resto de la historia ustedes la conocen. Hago un breve recuento ahí de cómo ha avanzado el proceso de la privatización por la vía de leyes secundarias, cómo el presidente López Mateos reafirma el párrafo sexto en materia de petróleo y en materia de servicio público de energía eléctrica, cuando al agregado a lo que ahora quiere dejar solamente Peña Nieto le adiciona el que tampoco van a subsistir los contratos, que son las formas con las que ahora quieren regresar al capital extranjero para la explotación en toda la cadena productiva del recurso petrolero en nuestro país. Y finalmente, en ese documento que tienen ustedes a la mano y que aparece con el emblema de Morena, Esperanza de México, ahí en ese documento también se cuenta, porque son historias paralelas desde el ángulo constitucional, cómo se elevó a rango la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 y cómo estas son las piedras angulares de la exclusividad de la nación en materia energética. A ese aspecto van orientadas las iniciativas privatizadoras del PAN y de Peña Nieto, del PRI, y el PRD, que hace caso omiso de todo lo que se ha avanzado en el proceso privatizador, particularmente en materia eléctrica, dejando intacto en sus iniciativas de reforma en leyes secundarias todos los gérmenes que desde la reforma en ley secundaria que hizo Salinas de Gortari en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ha permitido que avance el proceso de privatización. Bueno, finalmente sobre este último aspecto, lo que hago es un condensado de una serie de cuestiones que nos parecen claves para entender el asunto de la privatización de la industria eléctrica. De eso no entrego copia, más adelante lo vamos a publicar en internet, pero básicamente son los siguientes datos. De diciembre de 2001 a noviembre de este año, la tarifa doméstica, que es la plaga de más de 32 millones de hogares en México, a nivel nacional, se ha incrementado un 132.5%. Estamos hablando de 2001 a 2013, la tarifa doméstica ha crecido un 132.5%. Por eso decimos que en México la electricidad es una mercancía de lujo, que cada mes o bimestre coloca a las familias electricistas, a los hogares mexicanos, en la disyuntiva de o pagas la luz o comes, o pagas la luz o compras medicina, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con un consumo promedio de un hogar mexicano de 200 kilowatts hora bimestrales, que pasó en este periodo que estamos hablando
de 184 pesos con 60 centavos a 429 pesos. Ahí se refleja ya en billete constante y sonante ese incremento del 132.5. Para que se den un comparativo, luego no utilizo mucho de esto porque no son comparaciones que reflejen fielmente el poder adquisitivo, pero dan cuenta de él. En ese mismo periodo los salarios mínimos solo se incrementaron un 53.6%. Recuerden, la electricidad creció 132, los salarios mínimos 53.6, pasando de 42 pesos 15 centavos a 64 pesos 76 centavos, así lo publica la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, mientras la inflación en ese mismo periodo creció un 69%. La realidad es más terrible. ¿Por qué? Porque muchos hogares sufren el acoso de la llamada tarifa de alto consumo, la tarifa DAC, que es que si tú en la región central del país, en lugar de quedarte en 250 kilowatts bimestrales, te vas a 251, esto que he mencionado se triplica. Es decir, el incremento de 132.5 sube arriba de 400, los 429 suben arriba de varios miles de pesos, y eso es lo que ha provocado en los hechos, en la realidad concreta de 32 millones de mexicanos, prácticamente lo que es una huelga de pagos. No porque haya habido una coordinación, ojalá esto existiera y es posible hacerlo, sino simplemente porque la gente no tiene el recurso económico, no tiene el ingreso suficiente para pagar estos atracos a la economía del pueblo. Aún más, prometieron que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la liquidación del Sindicato Mexicano de Electricistas, enviando a la calle a más de 44,000 trabajadores, el país iba a ser bonanza. Se iban a crear cientos de miles de empleos. El precio de la energía eléctrica iba a bajar sustancialmente, la economía se iba a desarrollar y quién sabe cuántas barbaridades más. Y hay que decir que la población cayó en el engaño mediático, en la satanización y descalificación de que fuimos objeto, y hoy la realidad hace que el apoyo del pueblo esté del lado del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando decimos y mantenemos hasta este momento, no nos vamos a rendir y exigimos la recuperación de nuestro trabajo. En la otra cara de la moneda, CFE está prácticamente en quiebra técnica. No lo digo yo, lo dice su actual director general, Francisco Rojas, que a comienzos de año manejó estas cifras. Durante este periodo, Comisión Federal de Electricidad, a suma simple de sus resultados de explotación en sus estados financieros, dicen que tengo 30 minutos más, no, perdón, ya vamos a concluir. Comisión Federal de Electricidad ha acumulado pérdidas por 137.112 millones de pesos. Pero hay más. Tenemos las tarifas eléctricas más caras del planeta. Sí, a eso voy. Si ustedes consultan Energy Price and Tax de la Agencia Internacional de Energía, en los últimos 13 años, del 99 al 2011, el precio de la energía eléctrica doméstica en México ha sido 79% veces más cara que en Canadá y 23% más cara que en Estados Unidos. Y en lo que hace a la tarifa industrial y la famosa competitividad que nos restregan a cada rato en los medios controlados por la oligarquía, la tarifa industrial en México es 180% más cara que en Canadá y 156% respecto a los Estados Unidos de Norteamérica. Como consecuencia de esta privatización en marcha iniciada por Salinas de Gortari,
el servicio público, además de caro, es deficiente. Hay un indicador que les encanta porque es de la OECD, que es el Global Report Competitiveness, que ubica a México en el número 81 de una lista de 148 países en cuanto a la calidad del servicio eléctrico. ¿Cómo la miden? Pues le preguntan al usuario, le dicen: ¿consideras tú que no ha habido fallas, que no ha habido interrupciones, que no ha habido variaciones de voltaje, que no se te ha ido la luz? Y se hace una calificación de 148 países. México está en el número 81 con Comisión Federal de Electricidad. Arriba de nosotros están, por ejemplo, Costa Rica, Namibia, Lituania, Morocco, Polonia, Panamá, Trinidad y Tobago, Irán, Guatemala, Armenia, Uruguay, Colombia, Puerto Rico, Chile, China, Estonia, Perú. Todo esto, El Salvador, todo esto da cuenta de la farsa con la que nos buscan manipular para aceptar como un mal irremediable lo que ellos dicen: modernizar a Pemex y privatizar el servicio público de energía eléctrica. La pregunta que les hacemos, para que esto no quede simplemente en un buen recuento de hechos y de tesis, es, les pregunto: ¿lo vamos a permitir? No. Eso es, compañeras y compañeros, este foro, como lo reconozco y lo admiro, no solamente es un foro de reflexión crítica, es un foro también que llama a la acción, a la organización de los hombres, de las mujeres libres como ustedes, para defender lo que los vendepatrias nos quieren arrebatar. Muchísimas gracias. Como se pudo reconocer, el tema es complejo, tiene muchas aristas. Desafortunadamente un foro no da para tanto. Cuando escuché al maestro Facio, me acordé del tema del ASPAN, y antes del ASPAN, del Plan Puebla, y antes de esos otros proyectos. En efecto, buena parte de lo que estamos viviendo está en ese marco histórico de México como un satélite, como un proyecto de semicolonia para la economía y los proyectos norteamericanos. Y la otra parte se mira desde adentro. Tampoco hay que minimizar el peso de la oligarquía, o de lo que algunos llaman la llamada esta burguesía nacional. El laberinto, ya lo explicó un compañero, yo solamente quiero aprovechar la metáfora para decirles lo siguiente: hemos avanzado muchísimo, compañeras y compañeros. Yo he estado en muchos lados y guardo un excelente recuerdo de estos foros hace ya algunos años, y puedo decirles con conocimiento de causa que hemos avanzado muchísimo. Y no hablo solamente del SME, de los compañeros que están resistiendo, porque yo estoy jubilado, es otra forma de resistir. Hablo de ustedes, hablo de la gente de la calle, hablo del descontento a nivel nacional. Hemos avanzado muchísimo. El reto que tenemos es enorme, pero hay que partir de los hechos que reconocemos y hablan de nosotros en esta lucha a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos avanzado muchísimo, y parte de lo que tenemos que hacer para seguir avanzando es no caer en el juego que nos promueven a diario los medios, en la manipulación de conciencias, de que no tenemos salida, de que estamos vencidos. Aceptar la realidad como un hecho de conformidad. El reto es enorme, pero no perdamos la esperanza. Somos cada vez más, y este asunto, si lo sabemos trabajar donde estemos, en las colonias, en los barrios, con los usuarios, en las universidades, en las escuelas, en los sindicatos, en las calles, finalmente vamos a crear ese bloque social que sea capaz de avanzar para derrocar a esta oligarquía y comenzar a construir lo que es el sueño de todos nosotros: un México con libertad, con justicia y con democracia. No es un cliché. Para los que caminamos junto con los que están luchando, nosotros
estamos ahí en el ESME, tenemos a los maestros diario, ahí pasan a bañarse, ahí pasan a tomar los alimentos, vamos a su campamento, regresamos al sindicato por nuestras propias actividades de resistencia, podemos hablar de esto, pero ustedes también, compañeras y compañeros, por sus ojos, por su presencia aquí, sabemos que están organizándose y en esto no podemos perder la esperanza. Cuando viene la derrota es porque antes uno en su ánimo interno la aceptó. Si nosotros sabemos mantener nuestra esperanza de que es posible un cambio social profundo en México, tarde que temprano, más temprano que tarde, vamos a ganar. Muchas gracias.